Un saludo para ti que nos estás escuchando, aficionada, aficionado, godín, ama de casa, trabajador de turnos dobles, mi rey con alma de caguamero. Destápese la caguama, prepárese la botana que arrancan los 90 minutos del deporte más bonito del mundo. Levantamiento de tarro, ¿cómo no? Arrancamos con este nuevo episodio de Fútbol y Chéves. ¡Vámonos! ¿Qué onda, banda de Fútbol y Chéves? ¿Cómo están? Pues un nuevo capítulo, un nuevo día para beber. Gracias a Dios nos ha permitido despertar este día para poder beber. Maravilloso día. Y para poder platicar un poquito de lo que acontece en el fútbol, ¿no? De su historia y de todo lo que fue. Y pues un gustazo nuevamente estar aquí con mis hermanos, con mis compadres. Panky, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Bien, qué bueno. Muy bien, Lo vimos aquí espantado. estamos grabando desde Chartier. Una vez más. ¿Chartier dije? Chartier. ¿Chartier? Chartier, sí. Chartier. Como Schnauzer. No soy. Como el perrito más bonito de Eso. Chartier. Chartier. ¿Dónde estamos ubicados? Está ubicado en Venustiano Carranza, Número. 2380, Colonia Polanco. Yes. Para que por ahí nos visiten Ya casi llegando a la glorieta. Sí, a 2 cuadras de Tony Papelerías, de la parroquia. Sí. 2 cuadras hacia atrás. Que uno le dicen glorieta Bocanegra, pero es Morales, ¿no? Boca Negra porque está el monumento a Boca Negra y ¿A poco? Pero ¿cómo? No te dicen ¿A poco? la glorieta, no es Morales. yo digo la glorita Boca Negra, güey. Ah. La glorieta de Carranza, güey. Ya Bueno, llegó muy bien. Morales. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, amigos, ¿qué tal? También les recuerdo las redes sociales. Acuérdense, fútbol.ycheves.com. Ahí se pueden encontrar una bonita dinámica para ganarse un six de estas deliciosas bebidas que ya Estas ustedes... bebés. De Q-Babies. Que ya ustedes Para conocen. botería. También nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. OnlyFans. Igual, y el OnlyFans de esta criatura tan hermosa. Mira nomás, imagínense bailando a esa persona. Pero desnuda. Chino, Pero ¿cómo no. estás? Ay, Ay, caray. te agarró la grura. Ese chingo someprazol el muchacho antes. Todo muy bien, raza. Gracias por estar aquí. Gracias, amigo. Gracias por la invitación, Gracias por la invitación. Nada más para recordarles, raza, nuestro último capítulo es con el ex capitán del Atlético de San Luis. Un tipazo, un ser humano, otro nivel, la mera verdad. Guapísimo el vato. Chulada. Mario Abrante, el capitán que nos llevó al ascenso. Nuestro último capítulo, no se lo pierdan. Y ya. Muy bien, Chino. Y pues bueno, recordarles que por ahí se suscriban a nuestro canal de YouTube, se suscriban en Spotify, nos regalen por ahí su amor, un like, para pues empezar a monetizar, porque todo esto sale de nuestra bolsa Sí, no mames. y ya el dinero se está acabando. Entonces, por favor, ahí regálenos un like, suscríbanse y pues agradecer nuevamente a... Manita arriba. Manita arriba. Y agradecer nuevamente a Chartier que nos abrió sus puertas para poder grabar, para poder estar aquí haciendo un poquito de despapalle, ¿no? Y grabando. Está muy a gusto, la verdad. Ahorita, por ejemplo, tienen música en vivo, entonces es para cotorrear, para que vengan con sus amigos, con su pareja. Con su date. También Con con su su date, crush. ¿cómo no? Con su Con- crush, con con su el amante. Sancho, sí, Con su claro, amante, güey. con su con- peor es nada, me escupito, gente. Perdón, y la verdad está muy bonito el lugar, entonces para que Estamos sí vengan a ubicados probarlo. en Venustiano Carranza, número 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 2380. 2880. Colonia Polanco. 380 Colonia Polanco. Polanco. A una cuadra del monumento a Boca ¿Tú cómo Negra. le dices? Pero bueno. Nuestro último capítulo es Mario Abrante. Y eso es todo, muchas gracias por escuchar. No, vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio. Vamos con lo que te truje Chencha. Ánimo. Y les quiero preguntar, para ustedes, en la historia del fútbol, ¿cuál ha sido el mejor mundial? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el mejor mundial? ¿Cuál ha sido? De lo que conocen, de los que han visto, de lo que han escuchado en la historia, ¿cuál ha sido el mejor mundial? Vic, Alemania. ¿Alemania cuál, güey? No, pues el último, el que viví, güey. Alemania 2006. 2006. ¿ok? ¿Chino? Híjole, güey, yo creo que
El que yo viví, Brasil 2014, y el que no viví, para mí es Maradona, bueno, México 86, güey. ¿Ok? Panky. Igual, el que yo viví, la verdad estoy en un dilema entre 2010 y 2014. Sí. Y el que no viví, sí tiene que ser uno de México, güey. Es que en ambos de México se coronan los dos grandes del siglo Claro, XX. güey. ¿No? Sí. En el 70 se corona Pelé y en el 86 se corona Maradona. Me quedo con el Mundial de México. Que quieran. Ok, perfecto. Y pues bueno, no está nada mal ustedes dos. El mejor mundial considerado por la crítica, considerado por los periodistas, considerado por el mundo del fútbol que se ha vivido en la historia es el de México 1970. No mames. Es el mejor mundial en la historia y les voy a dar un par de datos. Es que ahí todavía éramos primermundistas. Ya nos tenía Porfirio Díaz, ¿no? Creo que No, sí, güey. güey. ¿Ese No. vivió como siglos o qué? Pues vivió siglos Porfirio Díaz, estamos hablando de Los 1800. estás, los estás midiendo. .002 siglos. No, llego a las dos Perdón, siglos es y que medio, Pensé dice que el me güey. estaban marcando. Pensé que me estaban marcando. No mames, te da perdón. la hora en siglos, carnal. ¿Qué hora es, güey? No. Son las 3/4 de siglo con 327 años. Son las 5 lustros para. Perdón. Es 5 que lustros para el siglo, carnal. volteé a ver mi celular, mi reloj, porque creí que me estaban marcando, entonces me distraje. Bueno, Gracias, ok. gracias, güey, te amo. Les voy a dar un par de datos antes de entrar de lleno a lo que es el mundial, del por qué se considera que es el mejor mundial en la historia. Ok. Es la primera vez que la Copa Jules Rimet sale de Europa y sale de Sudamérica. Es la primera vez que visita un continente, una parte del continente diferente que no es Sudamérica Norteamérica. y que no es Europa. Ajá. Llega a Norteamérica. Fue la primera vez que un mundial se transmitía en televisión a color. Entonces todo el mundo conoció. Oh, sí, ya Camarena ya andaba haciendo las Sí, suyas. güey, conoció la canariña, ya no era gris, güey, ya era amarillo, el uniforme de Brasil. Entonces, este hecho fue algo que revolucionó completamente la transmisión del fútbol en todo sentido. O sea, ya se volvió más viral, por así decirlo, en ese entonces, ¿no? Porque un partido de México lo estaban viendo en Europa, lo estaban viendo en Sudamérica, lo estaban viendo en todo el mundo, ¿no? De hecho, la inauguración es como digital, ¿verdad? O sea, ¿Cómo que digital? creo que no hay una inauguración así como en el estadio de Bueno, y luego. fuegos artificiales, güey, de bailables, güey. No, sí, ¿no? Sí, güey, salen bailando el jarabe tapatío. Sí, güey, pero también hay como una parte digital. Sí, también güey. empieza a entrar la parte tecnológica, güey. O sea, ya no es nada más como en el estadio, sino que empieza a ver... O sea, una cosa es el estadio y otra cosa es la transmisión, güey. En la transmisión... No mames. No, en la transmisión meten cosas como colores, güey, alguna otra animación, güey. Ya te entendí, güey. Sí, o sea, fue algo que revolucionó. Otro dato curioso es que es el primer mundial en que una marca de deportes lanza un balón oficial del mundial que se llamaba Telstar. Las 3 barritas, ¿estás eso sí. diciendo las 3 barritas? Las 3 barritas, Adidas lanza por primera vez un balón oficial y es el balón patrocinado para el mundial. Solamente en el mundial se jugó con ese balón y se acabó. También algo curioso, algo que te va a interesar, que nos va a interesar a todos. Las Ay, bielas. no, las bielas. No, es la primera vez que se lanza un álbum de estampitas. Ah, Así es. mames, Qué imagínate, bonito. güey, que ahorita tiene Sí, pues, ese Panini ¿Panini lanza, ya? Panini lanza por primera vez un Histórico, álbum de estampitas histórico. de los jugadores que participaron en ese Esa mundial. madre de valer un vergo. Y es algo que hasta el día de hoy sigue siendo una Vigente. tradición, güey. Y mucha gente en todo el mundo lo sigue comprando. Ahora sí lo voy a llenar, ahora el de 2020. Ojalá, güey. Sí, ya, Bueno, ojalá. tiros. Algo también curioso fue el primer mundial en el que en el que las selecciones podían hacer cambios. No cabrón. mames. Antes ¿Cómo? de este mundial no se permitían hacer cambios durante el juego, güey. Los 11 que iniciaban, los 11 que terminaban. Los 11 que acababan, güey. Así No, es. mames, Porque qué crees friega, que, güey. por ejemplo, en los partidos de mundiales pasados que hemos platicado, había lesionados, había madreados y así seguían jugando, güey, porque no había cambios. Entonces fue la primera vez que se hacían sustituciones en ¿Tres? el campo. Eran dos sustituciones solamente. Ahora son 5, Ya güey. son dos. Y antes de este mundial solo se permitía Qué bueno. sustituir al portero. Era el único que podía ser cambiado. Fíjate, no güey, el que mames. menos necesita, güey. ¿Cómo? Y también en caso de una lesión grave podía sustituir al jugador. Oye, se te cayó la pierna, pues cambio, ¿no?
Se me vino a la mente una historia que me acaban Hace de contar, güey. poquitito me acaban de platicar algo parecido de un brother sin pierna, Una ¿verdad? persona que no tiene una pierna. Pero bueno, el primer cambio que se realizó en la historia de un mundial fue en un partido entre México y la Unión Soviética. El cambio fue Víctor Serebráchnikov. Ahí andábamos ya desde Este es tiempos Víctor de inmemorables. Cerebral. Sacan ese culero, no sirve para nada. Fue el primer jugador en entrar ¿De a Rusia? un ¿De la campo URSS? de la URSS. Ajá. La URSS, Ah, entró. rusos. Es correcto. Ok. Y también fue la primera ocasión en un mundial que se utilizaban tarjetas amarillas y tarjetas ¿Qué rojas. pedo, güey? Porque antes eran grises. Bueno, ese, mi vida. Gris clara y gris fuerte, ¿verdad? Las dos tarjetas, güey. No, fue el primer. Gris chica y gris grande. Y esto debido a que en el Mundial de 1966 en Inglaterra fue muy violento, güey. Hubo entradas muy fuertes, hubo Sí, mucha me chingaron la violencia. pelea. Hubo mucha violencia en los partidos y querían hacer algo para sancionar ese tipo de violencia y para que la gente supiera que se había sancionado. Entonces se decidió implementar por primera vez las México, una tarjetas. pirinola, güey. Primer mundial a color. Primer Sí, mundial güey. con tarjetas, con cambio. Con razón es el mejor mundial de la historia. Pues cambió el mundo del fútbol. ¿Sí? Sí. También algo curioso, en este mundial Argentina no clasificó. No mames. Argentina fíjate. no clasifica al Mundial de México 70. Perú se podría decir que toma su lugar. Perú hace Teófilo. una eliminatoria extraordinaria y de la mano de Güey. Teófilo No Cubillas. mames, pendejo. Traía Teófilo Cubillas, güey. No mames, es Hay el un mejor gol, jugador hay un peruano. gol. Barbarísimo Teófilo. jugador, barbarísimo, sí, cierto. Perdonen. Y también algo curioso de este mundial fue El Salvador participó por primera vez en un mundial. Muy bien. Ustedes dirán, ay, pues El Salvador, ¿qué no? ¿Qué? Lo curioso fue, güey, que se enfrentó en las eliminatorias, ya el partido final para clasificar, contra Honduras. Fíjate. El Esos partido, güeyes se odian. el partido de ida lo gana Honduras, el partido de vuelta lo gana El Salvador en El Salvador y Moneda juegan al por aire. un tercer partido en un campo neutral que es aquí Que en llegara México. primero en la bestia. El que suba más raza a la bestia clasifica. La selección que llegue primero. No, se juega un tercer partido en El México. que pierda güey. menos piernas. Y el ganador de este partido es El Salvador. El Salvador clasifica. Lo curioso de esto, güey, es que este partido se juega en junio, a finales de junio, y 15 días después, a mediados de julio, El Salvador. Deja ver si es El Salvador o es Honduras. Dame un segundito. Claro, amigo, te vamos los segundos. No se olviden. El Salvador. Salvador. Perdón, pero es que me confundieron. El Salvador invade Honduras. No mames. En una guerra que se le conoció como la Guerra del Fútbol, por lo cercano que estuvo al partido que jugaron. No mames. Fíjate, no, güey. hubo una guerra. No te la sabías, güey. Te meto 2 goles, pues te quita el presidente, ¿no? Te meto 2 bombas. Te meto 2 bombas. ¿no? Sí, hubo una guerra entre El Salvador y Honduras en los años 70. Vértebra, güey, tranquilo. La guerra pues Shot. fue pues precisamente por cosas políticas, ¿no? Por ideologías de cada uno de estos países, traían problemas económicos, traían problemas de agricultura y pues decidieron invadir, ¿no? El Salvador invade Honduras, güey. Duró como 6 días la guerra aproximadamente y terminó. No Lo mames. curioso es que se le conoce como la Guerra del Fútbol por lo cercano que estuvo a los partidos que se jugaron entre Pero Ahora sí que no hubo procedió, zampopazos. ¿verdad? O no, sea, no tuvo nada que ver una cosa con la otra, pero fue muy cercano y fue como muy curioso que hayan sido este tipo de... Órale, de- qué buen dato, güey. Dato Salazar. Y bueno, Marruecos fue el representante africano y por la parte asiática, Israel fue el país que representó al continente Que asiático. ahorita está en un pedote con Palestina. Cabrón, ¿sí, güey, visto? cabrón. Muy cabrón. Muy cabrón. Y, La pues, cúpula bueno. de hierro, ¿no? La cúpula de hierro, así es conocida el antimisiles de Israel. Ya, güey. Israel está cabrón en ese aspecto, güey. Puta, güey. Tantos años ahí metido en ¿Qué estás diciendo? en esos conflictos, pues ya tenía que ¿Tanto hacer. jabón estás diciendo acaso? No dije nada de eso, güey. Se puso bien agresivo, güey. Ya se está muy cuenta. Pero bueno, ¿Por qué no regresemos, los judíos, regresemos. ¿Por qué no conocemos a ni uno? Vamos a empezar con el desarrollo del mundial. ¡Eh! Se llevó a cabo en 5 sedes. ¿Cuáles creen que fueron las sedes? Ciudad de Jalisco, A ver, Jalisco, Ciudad de México, Monterrey. Puebla, no, No, Puebla, León. Puebla, León, Querétaro. no, A ver, ¿cuántas llevamos? 4. México, Jalisco, Puebla, León. León. No digas, no digas.
Y otra Nezahualcóyotl, vez México. ¿no? Y otra vez México. Toluca. Toluca precisamente fue Nemesio en Díaz. no, en ese entonces se llamaba Luis Gutiérrez Dosal. El doctor Luis Gutiérrez Dosal. Pero es el mismo estadio. Es el mismo estadio, solo que le cambiaron el nombre a Nemesio Díaz. Ok. Y pues el Estadio Azteca fue la joya del mundial, fue un estadio que estaba, se podría decir, un poco adelantado a su época, tenía una capacidad muy buena, El güey. mini Bernabéu. No tenía mucho tiempo, güey. No, que- fue en los 50, ¿no? Más o menos 50 y tantos que se inaugura el sí, no Azteca. tenía mucho tiempo de haberse inaugurado. ¿Fue una réplica del Bernabéu? Nada que ¿Han ver. ido al Azteca, amigos? Sí. ¿Sí? ¿Tú has ido al Azteca, güey? Güey, está... Bueno, para mí... Bueno, para yo mí, por fuera, güey. para mí está muy empinado, güey. O sea, Ah, caray. ¿dónde- Muy, ¿A muy cuál Azteca fuiste, chino? Pues qué padre. decía... ¿A qué Azteca viste? Decía Azteca con triple X. Con triple. No, güey, neta está como bien pinche empinado, güey. O sea, Según sé, era hasta antes de su remodelación, era de los pocos estadios donde se veía bien desde donde estuvieras. tal vez por lo empinado. Sí, sí, a mí me tocó ir a un partido de Necaxa Morelia y estaba hasta arriba, Hombre, güey. con madre, güey. Era eso, Partidazo. nada, güey. Necaxa Morelia. Sí, Necaxa güey, era- antes el Necaxa Necaxa jugaba era ahí, local en güey. el- Oh, ya. Y estaba hasta arriba y se veía a toda madre, güey. A mí Pero me sí tocó, estaba muy a empinado. mí me tocó un América Monarca, sí, güey. Vi entrar al tema de cambio, güey. ¿Sí? Ujú. A mí me tocó pues, pasar por afuera, güey. Me Esos tocó un viajes de asalto, Six güey. Flags. A mí me tocó una bajazo Me tocó que le diera la hora a una persona. y valió. Pues, le di la hora y mi celular. A mí también me tocó verlo, pero por afuera en un viaje de esos de Six Flags, güey, ya a veces ida y vuelta, y lo vimos. Y dije, está bonito, y ya. Está bien culero por fuera, güey. No, está imponente, la verdad está imponente. No, pero el grafiterío que tiene por sí, fuera. sí, sí. Es que está en una zona peligrosona el Azteca. Saludos a Cuapa. Saludos a Cuapa. Si van, Pero bueno, asalten a Elías. esas eran las cinco sedes mundialistas. Le voy a decir los países que participaban. Ok. Participaba Alemania Federal, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, El Salvador, Inglaterra, Israel, Italia, Marruecos, México, Perú, Rumanía, Suecia, la URSS y Uruguay. Quedaban fuera de este mundial potencias como España, como Francia, como Yugoslavia, que los habían eliminado en sus eliminatorias europeas, ¿no? Y le voy a decir los grupos y quiénes pasaban de cada grupo. Ah, muy bien. En el grupo 1 estaba la URSS, México, El Salvador y Bélgica. De este grupo pasó México y la URSS, A huevo. con 2 victorias cada uno y empataron entre ellos. Entonces, México ¡Saludos! pasó en primer lugar. Poderosísimo. En el grupo 2 estaban Italia, Uruguay, Suecia e Israel. Pasaron Italia y Uruguay. Ajá. En el grupo 3 pasaban Brasil e Inglaterra. Estaba Brasil, Inglaterra, Checoslovaquia y Rumania. Estaba perro. Este grupo era el de la Estaba muerte, bueno. güey, el grupo de la muerte. Y fue un grupo en donde se encontraban dos favoritos al título, que era Brasil e Inglaterra. Y Inglaterra venía de ser eran los campeona dos del- últimos campeones, Inglaterra del 66 y Brasil de Chile 62. Entonces era un partido bastante bueno. De hecho, en este partido hay una jugada muy interesante entre Brasil e Inglaterra, donde Jairzinho, que por ahí también ya hablamos de él en otro capítulo, Jairzinho desborda por la banda, mete un centro, Pelé se levanta a rematar, güey, remata picado hacia abajo, ya la veía adentro, y Gordon Banks, que era el portero inglés, que era una figura, una pistola. Leyenda. Y bueno, les decía, Gordon Banks le hace una tajadona a Pelé, güey, o sea, de verdad impresionante. Es la mejor atajada de la historia. Es la mejor atajada De de la la historia. historia. La historia. Por aquí nos la va a poder nuestro producer. Así. Sí, la verdad, ¿Vas impresionante. a la de güey. Memo Animal? No mames, güey, mucho más. güey. No, güey. Te cagas. Te cagas, te cagas, te cagas. Y bueno, Brasil gana ese partido de Inglaterra con gol de Jairzinho y Brasil pasa invicto a la siguiente fase. Pasan Brasil e Inglaterra de este grupo. Y en el cuarto grupo estaba Alemania, Perú, Marruecos y Bulgaria. De este grupo pasan Alemania y Perú. Y Teófilo. Así es. Gutiérrez. Cubillas. En cuartos de final, bueno, eran Perdón, me 4 dijiste grupos. que estaba con Escocia, ¿verdad? No, Ah. con Bulgaria y Marruecos. Eran 4 grupos de 4 participantes, pasaban los 2 primeros de cada grupo, pasaban claro, a sí. cuartos, Ah, a pues cuartos directamente. Ajá. El primer partido de cuartos de final fue Uruguay contra la URSS. Fue un partido que se fue a tiempos extra, en donde Uruguay logra
logra por ahí Colarse. vencer a la URSS en tiempos extra. Un Uruguay que la verdad, bueno, se dice que se dedicó a pegar, se dedicó Garra a charrúa. a garra charrúa completamente. Güey, ¿por qué son así, güey? No sé, Sí, güey. son bien cochinos, güey. Los últimos mundiales que he visto, o sea... Garra charrúa. Le temes a los uruguayos porque Es- parece que pero van a eso jugar es- rugby, Pero güey. es histórico esto, güey. Garra Sí, güey, es charrúa, algo güey. que traen en el gen, güey, que es... Y de hecho el gol fue algo polémico, porque los soviéticos decían que en la jugada precedida al gol, el balón salió, o sea, fue un desborde por la banda, güey. Y no había bar. No había VAR, el balón sale, sigue la jugada, el árbitro dice continúa, después viene un centro, mete gol Uruguay, y pues los soviéticos de... No mames. ¿Qué estás pasando? Sí, güey, entonces los eliminaron por ahí con un gol polémico, ¿no? Uno de los partidos interesantes de sus cuartos de final fue Brasil contra Perú, dos viejos conocidos. Brasil logra pasar por un 4-2, sin embargo Perú no se la puso fácil. Perú con Teófilo Cubillas, que era su figura, era su estandarte totalmente. Crack, güey. Hay un gol que le hace a Escocia, por eso preguntaba. Sí, De no mames, 3 dedos, güey. No. De los mejores goles en la historia de los mundiales. sí, güey. Sí, Teófilo Cubillas era... Ah, pues creo que fue en Argentina 78. Ya, a lo mejor ya hablaremos de él, pero es un perro golazo. Sí. Y bueno, en este partido Brasil se ponía 2-0 al frente. Perú descontaba antes del medio tiempo 2-1. Después Brasil se va al frente 3-2. Digo 3-1. Perú logra hacer el 3-2. Y por último, en los minutos finales, Brasil pone el 4-2 para poder clasificar a la siguiente ronda. México, el local, se enfrentaba a los italianos. No la pelaron. La verdad es que México se puso al frente, pero Italia logra empatar antes del minuto 90, antes del minuto 45, perdón. Y en la segunda vuelta Italia jugó al catenacho y al contragolpe y logró meterle 3 goles más a México. Entonces avanzaba a la siguiente final, a la siguiente estancia, perdón. A Italia. Cuartos. Y No, el último pasaron a partido semis. de cuartos fue Alemania Federal contra Inglaterra. Este era un juegazo impresionante, porque aparte venía de ser la final del Mundial del 66 donde ganó Alemania. ¿Qué Donde apostaron, ganó- carnal? Donde ganó Inglaterra. Creo Ganó que apostaron Inglaterra. Polonia, güey. Una Sí, cosa así. Polonia. Ganó No, güey, Inglaterra. te apuesto Ganó Inglaterra, Gales, güey. perdón. Ganó Inglaterra con el gol fantasma. Con el gol fantasma, es correcto, sí, es verdad. Entonces se enfrentaban y los teutones tomarían revancha. En un partido que estuvo Se bastante dieron. interesante, güey. Quedaron 3-2. Déjanos dar, árbitro, déjanos dar. Saludos al pollito. Se cabe destacar que Inglaterra tuvo una dura baja, que fue Gordon Banks, No que era su mames. portero, no jugó ese partido. ¿Por qué? Por lesión, me parece. Y pues fue intenso, terminó 2-2 en el tiempo regular. Y en el tiempo extra, pues quién más sino el bombardero Müller pondría 3-2. Gerardito. Fósil era una momia. Gerardito. Porque sigue viviendo, güey. Ese es Gerard Estás Müller. diciendo pura. Pero sí, Es entonces, que no vino Vite, güey. Alemania pasaba a la siguiente ronda. Ya en semifinales se enfrentaron Brasil contra Uruguay. Después de 20 años de que habían jugado el Maracanazo, Maracanazo. el mítico Maracanazo, donde Brasil todavía la traía adentro, güey. Atorada, Como güey. Yo creo que dicha, todavía güey. a día de hoy la trae. Claro, ¿Crees? güey. Pasa por Por eso es el generaciones, güey. clásico de la plata, ¿no? No mames, mames, no, es ese es Argentina, Argentina, güey. Uruguay. Es un clásico, pero no es el de la plata. Pero sí ha de tener un pinche odio Claro, bien claro, sí, güey. también. Ya lo hemos Es hablado. Brasil, Uruguay y Argentina, yo creo que se odian entre ellos. Se bien odian cabrón, súper, futbolísticamente súper, hablando. sí, futbolísticamente. Naciendo les van diciendo, tú vas a odiar a Brasil si es un niño argentino, güey. O Brasil, uruguayo. Uruguayo. Pero sí, Pero fue es un que está bien partido- cabrón, güey, porque Uruguay no tiene más de 10 pinches millones de habitantes, güey. No. Hay más canguros, ya lo hablamos. ¡Otra güey. vez! Ya Y Brasil tocamos tiene un ese putero capítulo. más que México, güey. Y aún así da pinche pelea cabrón en La los garra mundiales. charrúa, güey, la garra charrúa, Mis totalmente. respetos, güey, mis respetos. Y fue un partido bastante bueno, bastante interesante. También pasó otro hecho histórico, como el de la mejor atajada del siglo de Gordon Gordon Banks. Banks. En este partido, güey, Uruguay se ponía al frente 1-0 No mames. y la garra charrúa, güey. A darles y a pegar y a bajarlos y a hacer tiempo y, o sea, Si todo no lo... me equivoco, este partido fue en el Jalisco. Es correcto. De hecho, traigo ahí por ahí una anecdotilla de Jalisco como tal. Excelente. Eh,
Brasil, sin embargo, traía un juego impresionante, güey. De verdad traía 5 números 10, güey, se podría decir. Ah, sí, fue la Traía selección de los 5 de los números 5 10. 10. 50. Sí, traía un güey que traía el 50, güey. Ajá, güey. Pelé. Ese güey traía el 10, papi. Por eso, ¿y quién más? Pelé, Jairzinho, Tostao. Tostado. Estaba tostado. Yo creo, güey, Estaba brasileño, el vato. sí, estaba tostado seguramente. Y ahorita te digo el dato de los otros dos. güey. No, está bien, güey. Pero bueno, en este partido- Que uno lo diga siempre te causa un mal. ¿No? Me vale verga, que buenos días a ti. Brasil logra empatar antes de que se acabe el primer tiempo y en la segunda mitad le da la vuelta 3-1. Pero en este partido sucedió un hecho histórico, un hecho interesante, que fue el casi gol perfecto, casi gol maravilloso de Pelé, güey. El gol, el no el mejor, gol, ajá, el mejor no gol de la historia. Así es. Es una jugada donde le filtran un balón a Pelé por la banda, güey. Pelé va corriendo hacia él, güey. Viene el portero saliendo y Pelé hace una finta, güey, la deja pasar. Pantalla. Hace una pantalla, deja pasar el balón y le da la vuelta al portero. Ok. Entonces el balón sale, güey. Pelé sale al mismo tiempo y el portero queda en medio. Pelé llega casi al extremo del área. Ok. Tira cruzado, güey. Y el balón sale. O sea, no entra, güey. Puta madre. Pero hubiera sido un golazo espectacular. Sin embargo, no entró. ¿no? De hecho, ¿nunca vieron Atlético San Pancho? Sí. Hay una jugada donde un morrillo en la película Atlético San Pancho hace la jugada y el entrenador, que es Héctor Suárez, dice, lo hizo como el rey, el papá, Sí. lo hizo como el rey Pelé, pero el niño se lo mete en la película. Y pues bueno, Pelé, otro. viva San Pancho gana. No la vi, güey, disculpa. No mames, La voy a ver, buenísima, la voy a ver. Bueno, y pues se vino. ¿Qué? ¿Quién? Se vino. ¿Quién no? La neta. Bueno. Ah, bueno, perdón. Diario, mi güero. Víctor. Diario. Diario, mi Víctor. Pelé No sé. en los uruguayos. Saludos a Vite. Cabrón, ¿cómo fue, güey? ¿Qué? ¿Sabe Lo qué? quise saludar a Por mi cierto, amigo. ¿no está Vite? ¿Y el producer? Ah, pues anda pedo, güey. Sí, no lo pudimos recuperar el día de hoy. No lo encontramos. Dijo, nos- voy a desayunar a Tulum y ya Se ya nos mamó. adelantó con estas. Cuando regrese lo vamos a llevar al Kentucky. Al Kentucky. Vamos al Kentucky, hijo. Un pollito como te quería mi vida. Ah, huevo, unas chelas mientras. güey. Sí. Oye, mamá, este no es el Kentucky. Cómprate las chelas que quieras antes de llegar, güey. Pero saludos al producer. Rupert. Pero bueno, se vino uno de los momentos también históricos Pelea. en los mundiales de fútbol y en la historia del fútbol como tal. El llamado, el conocido, el famoso partido del siglo. Ok. Semifinal Del siglo. de México 1970, disputada entre alemanes e italianos. Sí. Es el partido del siglo. Siglo. Les voy a platicar por qué. Muy bien. Italia se puso al frente 1-0, normal. No hubo mucha cosa, 1-0. Y uno de los datos muy importantes o los datos muy curiosos que pasan en este partido es que Franz Beckenbauer, el gran defensa, el Kaiser Beckenbauer, güey, le hacen una falta, el güey cae con el hombro y se lo luxa, güey, se lo disloca. ¿Y qué pasa? Lo ponen a jugar con una venda, güey. O sea, tiene una venda así amarrada a la brava, güey. Y así el güey disputa todo el partido, güey, con el brazo dislocado, No güey. sé, ¿no sabes a qué minuto fue la lesión? La verdad no, güey. Pero no fue... No fue los últimos 5. No. O sea, jugó gran parte del partido así. De hecho, se fueron a tiempo extra, ¿no? Italia iba ganando 1-0, güey. Y en el minuto 90, o sea, a nada de que se acabara, Schellinger, El gato. El El gato. gato de Schrödinger. mete un remate de cabeza, güey, empata el juego. Es una teoría. La caja de Schrödinger. Empata el juego y se van a tiempos extra. Sí. Aquí lo chingón, güey, lo bueno de este partido, el por qué es considerado el partido del siglo, es porque en los 30 minutos de tiempo extra meten 5 goles, güey. No me chingues. Meten güey. 5 goles, güey. Así es. Alemania se pone adelante con gol del bombardero Müller, que fue el goleador de este mundial, algo también histórico. Hizo 10 goles en 5 juegos que jugó, güey. En fase de grupos hizo 2 hat-tricks.
Entonces, o sea, era una pistola. Una güey. máquina. Una máquina de hacer El goles. güey. bombardero. Él se pone adelante a los alemanes 2-1 a los 4 minutos. Sin embargo, los italianos responden y a los 4 minutos empatan el partido y van 2-2. Antes del final del primer tiempo extra, Italia se va al frente nuevamente, entonces iban 3-2. En el segundo tiempo extra, Alemania empataba nuevamente con gol de Müller, güey. Iban 3-3. Y antes de que se acabara el partido, a un minuto de que se fueran a penales, güey, el delantero Rivera de los italianos le da la victoria por 4-3. No mames. Entonces, Juegazo, güey. Italia regresaba a una final después de 32 años, que había sido en su 38. mundial. Ajá, en Italia 38, no, en Francia 38, perdón. Como por nuestro capítulo de Francia 38. Sí. Sí, donde Benito siempre gana. Benito siempre Benito gana. siempre Capítulo gana. como Es correcto. 10, 12. El benemérito de las Américas. Véanlo Otro Benito. en nuestra página www.futbolicheves.com. No. Fútbol.icheves.com. Sí, y en YouTube como Fútbol y Chévez. Fútbol y Chéves y en TikTok como Fútbol y Chéves. Bueno, Y Facebook, ¿cómo? Fútbol y Chéves. Y en... ¿Qué nos faltó? OnlyFans. Twitter. OnlyFans. Ah, no, ese sí es diferente. Ese sí. Elías.ibagu. Pero sí, ese fue otro partido, otro hecho que marcó el Mundial de México pues, 70. Con razón era el mundial del. Sí, fue el partido del güey. siglo, güey. Fue un partidazo entre alemanes e italianos, güey. Que en los últimos 30 minutos del tiempo extra se marcan 5 goles y pues un juegazo, la verdad, ¿no? Y aparte, Franz Beckenbauer jugó lesionado, o sea, hubo muchas cosas Muchos atenuantes. que dices, vergas, eso no vuelve a pasar en un mundial, güey. Entonces, fue el partido del siglo. Y pues para finalizar el mundial, se jugó la final en el Estadio Azteca entre brasileños e italianos. Era algo importante porque jugaban 2 bicampeones del mundo, Brasil e Italia. Entonces el que ganara iba a tener su tercer campeonato del mundo y se iba a poner por encima de todos los demás. Su tercer Jules. ¿Es correcto? Y bueno, Brasil cabe destacar que en ese mundial hizo una sinergia, un match con los mexicanos muy impresionante, güey. Bueno, más adelante les platicaré por ahí una anécdota de Pelé en Jalisco, que fue No, es que agarró la peda. en Guadalajara, Se no, perdió, al compa. contrario, güey. En El Guadalajara, mariachi. que fue la ciudad que Compa, los... ¿para dónde queda Garibaldi? ¿Dónde queda Tequila, Jalisco? La, la. Pero sí. Y además, en esta final se enfrentaban el mejor equipo atacando, que era Brasil, contra el mejor equipo defendiendo, que eran los italianos. El Catenaccio. Catenaccio. Nacho. Así es. Brasil se iba adelante con gol de Pelé al minuto 18, pero Italia lo empató antes del medio tiempo y se dedicó a Defender. echarse para atrás. Sin embargo, pues Brasil tuvo más Era una cartas, ¿no? maquinaria, Brasil güey. tuvo más juego y batalló para derribar la muralla Aurreazul. Aurreazul. Azurri. Azzurri. Repito una frase célebre que dijo nuestro producer Elías, por favor no uses frases que no puedes terminar, que no conoces. Achurri. La muralla Azzurri. Sin embargo, al minuto 66 Brasil logra dar el 2-1. Esto hace que Italia se abra, que Italia intente ir un poquito más al frente y pues Brasil se los acabó empinando 4-1, dándole su tercera Copa del Mundo aquí en México. Y algo curioso es que Brasil no conoció la derrota ni conoció el empate en este mundial. Pues, Sus 6 Lejito. partidos que jugó, los 6 los ganó. No, Y, huevo. o sea, Brasil fue una máquina de fútbol, o sea, traía mucha magia, güey, traía mucha contundencia. ese gol que hace Pelé en la final, perro golazo de cabeza, güey. Que no creo quién le manda el centro, se levanta, güey, entre un italiano. Y pa' adentro, sí. ¡Pum! Y adentro. Y luego el gol que hacen, muy bonito, muy recordado. Carlos Alberto, me parece que era el lateral derecho. Aguilar. Hacen una jugada muy bonita que Pelé está así, nada, de repente ni siquiera voltea a ver, sabe que va a llegar su compañero, la toca y de 3 dedos Carlos Alberto, ¡pum! Al otro lado del palo, güey. Sí, no, Golazos en Brasil la traía final. un equipazo, o sea, ahí empezaba el scratch duro, o sea, empezaba la magia brasileña, el destacarse por un juego muy técnico, güey, o sea, una técnica individual impresionante desde el portero hasta el delantero, güey. Y como les repito, fue algo que enamoró al pueblo mexicano, güey. O sea, todo México estaba con Brasil en el Mundial del 70. Y un dato curioso, por ahí vi
un reportaje, no sé si recuerdan de Hazaña, El Deporte Vive. Programazo. Hicieron un reportaje de Brasil en los años 70 en México y Pelé quedó enamorado de Guadalajara, o sea, él se sentaba en el balcón del hotel con su guitarra y empezaba a tocar, güey. Empezaba a tocar ¿En el guitarra mundial? en el mundial. La vi en Rose, dice. Y encontró al amor, güey. No, y recuerda, nos dice en ese programa, güey, que pues, la gente lo veía desde el balcón y se desvivía por Pelé, güey. Y el güey está tocando ahí, güey. Las mucamas de ese entonces dicen que, o sea, súper amable, güey. Este amor que me... O sea, que hubo un amor mutuo, güey. Que Pelé fue muy amable con los mexicanos. Yo creo que sí, güey. ¿Qué, güey? Un match, yo decía, Ah, güey. pues yo creo que Tú también, dices güey. que se echó a las mucamas Don Probablemente Pelé. eso estás diciendo ¿Tú crees que eso. puede existir un Pelecito en Probablemente. bueno, ahorita ya debe ser un Don Pelé. Pelé. Un peledón. Ah, un peledón. Peledón. Pele. Ya de ser abuelo, ese Pelé. Pero sí, o sea, hizo un match impresionante entre el pueblo mexicano y la selección brasileña, y en especial con Pelé, güey. De hecho, hay una imagen muy famosa en la que cuando ganan la Copa del Mundo, lo levantan, güey. O sea, la gente lo levanta y trae un sombrero Que de antes se de podía charro. brincar la gente, ¿no? Sí, la gente lo levanta, güey, y Pelé celebrando con un sombrero de charro, güey, porque Me Guadalajara encantó. fue la ciudad que lo acogió, güey. Y de hecho, al poco tiempo regresó Pelé, güey, y en Guadalajara, sobre la calzada donde está el Estadio Jalisco. Pusieron una parece que es- Scotia Bank, dice. No, hicieron una plaza que se llama Plaza Brasil. Yo lo haría. Plaza Brasil, que está una estatua, güey, de 3 jugadores brasileños, y no me acuerdo cómo se llama la estatua, pero fue con base en... 3 brasileños. en el Mundial de Es México. brasileira. Entonces sí hubo un enamoramiento mutuo entre Qué chido, güey. Pelé y los mexicanos. De hecho, Pelé vino después a jugar con Leones Negros un partido de exhibición, güey. O sea, estuvo mames. relacionado con, Ah, con no las- manches, qué chido. con los clubes jaliscienses, güey. Qué chido, es lo que te digo, güey. Aquí se consagraron las dos máximas figuras del siglo XX. ¿Sí? Pero fíjate Sí. Que, o sea, está bien cabrón que todo mundo se enamore de México, güey. O sea, Es que es un país muy bonito, güey. Es muy bonito y la verdad la gente es muy cálida, güey. O sea, la gente mexicana sí le abre las puertas a todo el mundo, güey, y te recibe bien, güey. Nos salud, gustan salud por nuestro país. Saludcita. Saludcita. Ay, cómo. ¿Qué hiciste? Y bueno, un par de datos por ahí curiosos. Pelé disputó 4 mundiales en su carrera, en su trayectoria, y logró ser campeón en 3. Ay, Es el güey, único jugador güey. que lo ha logrado, y yo creo que lo logrará, güey. Es tricampeón del mundo. Es tricampeón del mundo. Y solo en Brasil, digo, en Inglaterra 66 porque lo chingan, güey. O sea, lo lesionan. Y de hecho él no quería jugar ya más. O sea, ya dijo de aquí, ya, o sea, ya me A mamar. chingaron, ya. O sea, le dio para abajo muy cabrón. sabe? Sin embargo, A una jalisciense. Ah, eso. al final de cuentas lo convocan y dicen, va, voy a México, me la rifo, y terminó siendo campeón del mundo. Campeón, no. El director técnico Mario Zagallo era el director técnico de la selección brasileña, y es la primera persona en ganar un mundial como jugador y como director técnico. No mames. Ganó en el ganó 58 y en el ok. 60 como jugador, y en el 70 lo gana como director técnico. O sea, él fue compañero de Pelé, güey. Sí, sí, cuando... sí. Sí, pues que Pelé tenía 17 Ajá, años. o sea, imagínate jugar con Pelé, güey, y Güey, 10 pero es años que después lo diriges, En el güey. 58, Pelé tenía 17 años. Al 70, ¿con cuántos años llegó? En el 58, Con 29. 29. No mames, y ya se quería retirar, güey. Sí, güey, o sea, y estaba en su... Estaba joven, punto, güey. estaba Jugo. nuestra edad, güey, creo. Verga, ¡Ay, güey. Dios! Un año menos, no exageres. Meses, ojete. Meses. Y bueno, también cabe recalcar que, como les decía, fue el primer mundial con tarjeta. Sin embargo, fue el mundial... Grises y más grises. El mundial... Bueno, El estamos mundial, en Chaltier. el mundial fair Play. Nuestro último capítulo, Mario Brandt. Fue el mundial Fair Play porque no hubo expulsados. No No mames. hubo ningún expulsado, güey. Hubo por ahí un par de Ay, tarjetas ay, amarillas. ¿tú crees? Argentinos, uruguayos que vienen jugando. A lo es mejor que- todavía no las sabían usar, güey. Esa es otra cosa, güey. Pero Es que venía trabajando Bueno, con el gris pero claro no, y el gris no fuerte. hubo. No, güey. Es que no se me había- hace antes muy no había difícil, tanto- güey. Antes jugaban con más garra, güey. Como bien decían, güey. Que no hubieran expulsado, güey. Ay.
Pero... Continúa, amigo. Pero bueno, como les decía, este es considerado el mejor mundial de la historia por todo lo que ya hemos platicado. Güey, Partidos pero del siglo. ¿por qué es considerado? Por... No, estás... Regrésate, por favor. Nos retiramos. O sea, gracias. ¿hay alguna encuesta oficial, güey? Está pendejo, mi Hay compadre. una cosa social, pero por las estadísticas, güey, por la que hubo muchas primeras veces de muchas cosas, güey. Hubo selecciones campeonas del mundo rompieron el disputando himno partidos Pelé. importantes, güey. Estuvo el partido del siglo. Ok. Brasil con un juegazo. Muy O bien, sea, no con es, eso, no es con como oficial que sea el mejor mundial, güey, una Pero estadística. por la pero es fanaticada. considerado por la gente, güey, por los medios. Por los expertos. Por los expertos como el mejor mundial de la historia. Muy güey. bien, con eso. Y pues con eso concluimos. No sé qué les haya parecido el tema del día de hoy. Interesante, nuestro México bonito, güey. Siempre Sí, resaltando, güey. Sí, siempre México tiene que tener un protagonismo, tal vez no principal, pero secundario, güey. Muy cabrón, güey. En ¿Qué te cualquier pasa, evento. pendejo? Acabamos de ganar Miss Universo. Fíjate. Sí, cierto, güey. Con una ingeniera en software, güey. Ah, Qué claro, chingón, güey. Andrea Mesa, cabeza. Andrea Mesa, nada. Por ahí se dice que hubo chanchullo. No, digas. No, Dice, ¿por dice, qué? sí, Cierto, 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 yo también chanchullo. escuché eso, güey. Yo- Güey, Vi por ahí un videíto donde una colombiana Ardilla. dice, no hubo trampa. No sé qué. Son ardillas. La Es que gente- se dice, güey, que se metieron ahí después de tiempo, güey, que se metió un varo. Ahí se dice. Como dicen por ahí, no tenemos para vacunas, ojete. Vamos a tener para comprar una corona. Hay prioridades, güey. Lo que le hacía falta a México, güey. Ya sabes, siempre dando de qué hablar ante el mundo, güey. Es Siempre. que nos tienen en la imagen de corruptos, güey. Sí, sí, cierto, güey. Fíjate. Bueno, ya nos estamos desviando, güey, nos estamos yendo. Vamos a cerrar el capítulo y ahorita A ver, ponemos ¿cómo otra es? cubetita y hablamos de esto. ¿Les Ay, parece? no, algo de la cubeta y lo de jalar. Paqui, ¿algo más para cerrar? No, nada más que agradecer a Shaltier nuevamente Sí. por abrirnos las puertas de su hogar. Siempre. Tan bonito lugar. como Tan bonito siempre. lugar, recuerden, estamos Estamos aquí, estamos aquí. bueno, estamos aquí. Estamos aquí. Están en Carranza, en el número 2380, Colonia Polanco, a una cuadra, no menos de una cuadra de Bien. llegar a la glorieta de Bocanegra, como dice aquí Aldo, del Parque Morales, al ladito casi de Tony Papelerías. Entonces, Estoy en Roma. Sí. Tony Romas, güey. Entonces, pues, No. muchas gracias a Shaltier. Sí, y la verdad es que sí visítenlo, banda, está bien a gusto. Y si vienen, digan que lo vieron aquí en Fútbol y Chávez. Sí, promocionenos también. Y hay música en vivo, hay buen ambiente, hay La buen cerveza consumo. está fría, importante. Está muy fría la cerveza, hay buenos precios, entonces pues por ahí dense una vuelta, como dice Panky, digan que los vieron en Fútbol y Chévez y les van a dar absolutamente nada, pero pues nos ayuda a nosotros, ¿no? Víctor, últimas palabras. Me gustó Porque mucho el ya te cargo capítulo. la- No. La verdad. ¡Oh! Qué bonito que México siempre resalte. Y como también nosotros queremos resaltar las redes sociales, nuestra página en internet, Bien bajado. fútbol.icheves.com. No se les olvide esa página donde pueden ganarse una bonita ¿Cerveza? cerveza, pero bueno, no una, sino 6. También estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Spotify. y Spotify, Instagram. Instagram, ya lo dije, carnal. TikTok. Todo como. Todo como fútbol y chéves. Y no se olviden, también podemos encontrar en OnlyFans a esta persona tan hermosa. Desbloqueamos un video cada día, $3. $3. Y Chino, nos Muy bien, despedimos. raza, muchas gracias por vernos. Les recuerdo nuestro último capítulo con el ex capitán del Atlético de San Luis, Mario Abrante. Está muy cool, es una persona muy chingona. Así que se los recomiendo que vayan a Soy Pop a la izquierda, ¿verdad? Muy bien. creo. Muy No bien. sé, güey. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por escucharnos, muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse, por aquí regalarnos un like. Y nos estamos viendo la próxima. ¡Saludos! Bye.